directo desde el Congreso de los Diputados. Sesión de investidura. Son las 12:00. En este momento debería estar empezando, sin embargo parece, por las imágenes que vemos, que aún está muy lejos de empezar, empezando la sesión de investidura. Están sus señorías tomando asiento, como ven, saludándose los unos y los otros. Ahí tenemos la bancada de Podemos, Pablo Iglesias, Jaume Asens. Este es Pablo Casado, Ignacio González Terol. Este es un ex compañero, periodista, Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros. Están viendo que sus señorías, una jornada muy importante como la de hoy, están saludándose. La verdad es que van a saludarse y se van a marchar de vacaciones y todo va como a los socialistas, como los socialistas quieren que vayan. Están viendo por primera vez que Inés Arrimadas se sienta al lado de Albert Rivera. Antes era el señor Villegas el que ocupaba ese puesto de privilegio. Están viendo también la bancada de los invitados. Ahí tienen a la mujer del presidente del gobierno. Jaume Asens, sentado al lado de Pablo Iglesias, este pertenece a los comuns. Se le ha acusado en diferentes ocasiones, con razones fundadas, de ser independentista. De hecho, parece que es de los que está a última hora intentando colar el derecho de autodeterminación en el pacto que podrían tener ya firmado o no entre Podemos y el Partido Socialista. Ahí ven las últimas filas, las llamadas del gallinero, a Santiago Abascal y a Iván Espinosa de los Monteros. Y como ven ustedes, la sesión de investidura va a empezar con algo de retraso. Les voy a explicar cómo va a funcionar esto. Esta mañana, a las 12, que no serán las 12, que serán quizá las 12:10, hablará el presidente del gobierno durante 1 hora y media, quizá 2 horas, en las que planteará a sus señorías, a los 350 diputados, las virtudes y las bondades de su proyecto, al objeto de que estos, los diputados, le presten el voto. Esta tarde hablarán los principales líderes de la oposición, de más importante a menos importante. Esta tarde a las 4 hablará Pablo Casado, hablará también Albert Rivera y mañana por la mañana hablará Santiago Abascal. Está entrando el presidente del gobierno en estos momentos, Pedro Sánchez, y antes querría presentarles a nuestro primer invitado, a Luca Costantino. Luca, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo antes de que me des una opinión general sobre la apreciación concreta que he hecho de Jaume Asens, en tanto que tú eres una persona que sigue muy de cerca al universo de Podemos, y este Jaume Asens no pertenece a Unidas Podemos, pertenece a los comuns, pero que viene a ser lo mismo. Ese tipo, Jaume Asens, es un tipo, es independentista. Sí, Jaume Asens es un abogado, es un activista, ¿no? Estuvo pues, presente, digamos, en lo que es el universo de Podemos, incluso antes del nacimiento de Podemos. Es un amigo personal de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias en estos últimos meses, pero en general, digamos, siempre ha intentado pues, rodearse de personas de máxima confianza. Efectivamente, Jaume Asens es una de estas personas. Como tú acabas de comentar, él pertenece a los comunes, que es decir, es la marca catalana de Podemos, y efectivamente es una de las personas que está presionando en estos momentos, por un lado, digamos, de cara a Cataluña, a intentar decir al bloque independentista que a ver, que está bien que Podemos esté en un gobierno, porque así se puede, digamos, reanudar la idea de diálogo, e incluso en las últimas entrevistas que ha dado en las radios catalanas ha vuelto a hablar de la posibilidad de un referéndum pactado, de una vía canadiense, en fin, ha abierto la puerta otra vez a la idea de un referéndum. Y más en general, lo que sabemos es que los comunes, digamos, En Comú Podem, que es el nombre oficial de la marca, pues espera y quiere que dentro del futuro ejecutivo, si efectivamente llegamos a un gobierno de coalición con el PSOE y Podemos, haya un representante de los comunes. ¿Podría ser él? Pues no lo sé, no lo sabremos, pero es posible. Aprovechando, como digo, el conocimiento que tienes en respecto de Podemos, preguntarte, ¿lo ves tú tan claro como en las últimas horas se está apuntando?
Es decir, ¿va a haber un gobierno de coalición? Vamos a ver, claro no está. Lo que sí sabemos es que en los últimos días, y eso se ha contado, ha habido un giro impresionante en lo que es el entendimiento entre estas dos fuerzas políticas, con la semana anterior, que ha sido una semana clave, porque ha habido una serie de movimientos, entre otros, bueno, el conocido, digamos, la conocida decisión de Pablo Iglesias de dar un paso al lado para intentar desbloquearlo todo. También te puedo decir que en realidad en Vox Populi lo adelantamos ese día, fue un día clave, porque en realidad Pablo Iglesias estaba pensando dar un paso atrás, era lo que llamamos su as en la manga, y efectivamente pues ha jugado su última carta. A partir de ese momento, en el PSOE, que pensaban que era muy improbable que Pablo Iglesias pues tomara esa decisión para luego favorecer a Irene Montero, que en realidad, bueno, además de ser su pareja, es la número 2 del partido, quiero decir, estamos hablando evidentemente, ¿no?, de un relevo ya de facto de lo que puede ser el liderazgo de Podemos. Ahí se ha empezado a desbloquear. El PSOE, el día del viernes, que era el día clave, prácticamente estaba callado porque no sabía muy bien qué hacer, y entonces han empezado a hablar con Podemos para intentar pues llegar a ese acuerdo de gobierno. Esta mañana, sin embargo, fuentes de Podemos pues lo que decían era que, ojo, porque las cosas no van tan bien como ellos esperaban. Entre otras cosas porque parece ser que el PSOE sigue bloqueando la posibilidad de que entren en el gobierno pues miembros de Podemos, y evidentemente les ofrecen carteras muy débiles, algo que ellos parece ser que están rechazando. Por lo tanto, estamos en una situación todavía de volatilidad. Yo repito, hasta que no lo vea, digamos, de verdad cerrado, me lo creo cuando lo veo. Quiero decir que no me sorprendería demasiado que el PSOE en el último momento pues dejara caer todo tipo de acuerdo. Dicho eso, en ese momento, en términos de porcentajes, nos movemos seguramente en que en un 60% de las probabilidades pues se vaya a cerrar ese acuerdo. Sería el jueves, que es el día de la segunda votación, es decir, no hoy, porque hoy hay solo debate, mañana va a haber la primera votación, y el jueves, el próximo jueves, sería el día clave, ¿no?, el último día en la que o se cierra la investidura o ya pasamos a septiembre. Vamos a ver el inicio del discurso del presidente del gobierno en funciones, y que quiere serlo de manera definitiva durante los próximos 4 años. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. En 1979, 40 años atrás, se celebró el primer debate en esta Cámara de investidura. Muchos de quienes están presentes hoy aquí o bien no habían nacido, o como es mi caso, éramos tan niños que no guardamos un recuerdo de ese instante político. En aquellos tiempos todavía no estaban esos agujeros de bala en el techo del hemiciclo. El aire estaba lleno de humo del tabaco de los diputados, en su mayoría hombres, y quien quería hacer una llamada tenía que hacerlo desde un teléfono fijo. Ha pasado mucho tiempo, señorías, pero el ritual democrático de la investidura, que está reglado en nuestra Constitución, continúa siendo el mismo. El jefe del Estado encarga a uno de los candidatos, generalmente el que tiene y representa a la mayoría parlamentaria de la Cámara, a que exponga su programa y solicite la confianza de la mayoría para formar gobierno. Y esto es lo que pretendo hacer durante estos próximos días, señorías. Solicitar su confianza, apelar a su responsabilidad, apelar también a su generosidad, apelar en definitiva a la responsabilidad y a la generosidad de todos y todas para lograr que España tenga gobierno y no se suma en el bloqueo. España, como les decía, ha cambiado mucho en estas 4 décadas. Si en 1979 el 5% de sus señorías eran solamente mujeres, hoy es el 47%, el porcentaje más alto del conjunto de la Unión Europea. Si entonces Europa era un sueño lejano para nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, hoy España es una democracia plena que contribuye al fortalecimiento de nuestro proyecto común, que es Europa. Todo lo logrado no ha sido por casualidad, ha sido gracias a la firme voluntad del pueblo español de siempre avanzar, de mirar al futuro, de caminar siempre hacia adelante, juntos, juntas, sin dejar a nadie atrás. Y eso mismo, a mi juicio, señorías, hicieron los españoles cuando fueron convocados a las urnas el pasado 28 de abril y también el pasado 26 de mayo. Avanzar, no retroceder. Avanzar frente a los intentos claros,
a los riesgos más que evidentes de involución planteados por los partidos que representan hoy a la bancada conservadora. Avanzar y no dar un paso atrás frente al cuestionamiento que se está haciendo en la conversación pública de libertades y de derechos civiles que ahora mismo representan a minorías y que desgraciadamente están siendo puestos en cuestión por algunas fuerzas políticas. Avanzar y no cuestionar nuestro modelo de convivencia territorial. Avanzar y repudiar con todas nuestras fuerzas todo intento de banalización de la violencia que sufre la mitad de la población por el hecho de ser mujer. Ojalá este contundente mandato, expresado por los españoles el pasado 28 de abril y también el pasado 26 de mayo, sirviera para que los dos partidos de la bancada conservadora se alejaran de las redes autoritarias y la corriente reaccionaria que impregna la política europea y, desgraciadamente, también ha entrado en la Cámara española. Por lo pronto, los dos partidos conservadores y la ultraderecha han institucionalizado en ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas la foto de la Plaza de Colón. Se olvidaron, señorías, de aquellos discursos que reivindicaban la lista más votada. Expulsaron del constitucionalismo a aquellas formaciones políticas que no piensan como ellas. Y con el mismo cordón sanitario que han puesto al Partido Socialista, se han puesto una soga a la ultraderecha y, en consecuencia, a la estabilidad política española. Señorías, me dirijo a ustedes en nombre de la fuerza más votada en las elecciones generales, en nombre de un partido que acumula más escaños que la suma de las dos siguientes fuerzas parlamentarias aquí presentes. Bueno, ha empezado el presidente del Gobierno su discurso con... yo he visto, no sé, Luca, si tú te ha ocurrido lo mismo, la pluma de Iván Redondo con esas apelaciones a la transición, al tabaco, a los tiros en el Congreso, a un proyecto que llevamos recorriendo los españoles desde hace 40 años. Esa nota sentimental, esa nota pretendidamente emocionante, que de alguna manera nos estaría comprometiendo con el progreso de España y como digo, es una nota en la que yo veo la mano de Iván Redondo. Me ha llamado la atención también, para mal, esa apelación a la mitad de la población que sufre la violencia de la otra mitad de la población. Esto es una salvajada, esto es una barbaridad. Eso sí, es bastante, bueno, es una nota populista, ¿no? Quiero decir, por un lado. Ojo, porque la famosa nota de la transición es una nota falsa. Que en realidad lo que se está viviendo en ese momento en España y se va a vivir esta semana es el fin de la transición. Por un hecho muy claro, es que el posible acuerdo entre Podemos y el PSOE, el PSOE y Podemos, pues rompería, digamos, un equilibrio político hecho por un lado sobre el bipartidismo, por el otro sobre la cuestión de que en realidad, quiero decir, la transición se hizo, es cierto, digamos, concesiones por todos los lados, pero con gobiernos monocolores y por gobiernos, digamos, en los que la izquierda, sobre todo, digamos, el PSOE y lo que eran los comunistas, Izquierda Unida y ahora Podemos, nunca han llegado a entenderse. Quiero decir, entraríamos en una nueva dinámica. Es decir, sería una segunda fase de la política española. Eso es así, por lo tanto, efectivamente, es una semana histórica. Quiero decir, y intentar decir que es la continuidad de la transición es falso. En realidad es la ruptura de la transición. Es decir, la transición española terminaría esta semana, de alguna manera. Todo su flujo cultural, político-cultural. No sé si me explico. Sí, te explicas, pero tú ves entonces un cambio tan radical. El hecho de que Podemos meta 2 o 3 ministros en el gobierno de España, ¿para ti supone un cambio tan dramático? ¿Supone el fin de la transición? Bueno, supone un hecho importantísimo, porque sería la primera vez que la izquierda, digamos, poscomunista, ¿no?, entre en un gobierno. Entonces, claro, en sí, de por sí ya es un hecho muy relevante. Y sobre todo, efectivamente, sería un cambio de rumbo, digamos, en el ámbito de los equilibrios políticos, porque evidentemente tendríamos, por un lado, Ciudadanos, PP y Vox, y por el otro, PSOE, Podemos. Es decir, los dos bloques se dividirían. Habría una línea de división muy clara entre estos dos bloques. Y en ese sentido sí que, repito, es un cambio histórico porque se rompe, digamos, un consenso general sobre el sentido de Estado, fundamentalmente. Es decir, se abren las puertas del gobierno a una formación política que desde su nacimiento habló de régimen del 78. Es que esto no hay que olvidarlo. Quiere decir, Podemos llegó
a la política diciendo que la transición había sido una traición. Y la cultura política de Podemos, de Pablo Iglesias, de Íñigo Errejón, siempre ha sido la de cuestionar lo que había hecho Santiago Carrillo en la transición. Que si ellos criticaban aquello, sin hablar del 15M, ¿no? Que decía que eso no era una democracia real. Entonces, en ese sentido sí que yo creo que los historiadores, si eso efectivamente se cierra, dentro de unos 10-15 años empezarán a hablar de una segunda España democrática, una segunda fase, ¿no? En Francia se suele hablar de Primera República, Segunda República, Tercera República, ¿no? Por ejemplo, con De Gaulle, quiero decir, estos tipos de cambios abrían a lógicas políticas diferentes. Y estamos en esto, quiero decir, estaríamos delante de una nueva lógica política que cerraría la etapa de la transición y de la post-transición, de alguna manera. Decías que tú veías un 60% de posibilidades de que finalmente se acabe consolidando el gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. Si finalmente esto fuera así, si finalmente mañana o el jueves, en el peor de los casos, tuviéramos un gobierno, una mayoría, ¿dónde ves a los ministros de Podemos? ¿En qué ministerios? ¿Y qué caras ves sentadas de Podemos en el Consejo de Ministros? Sí, mira, sabemos que no van a ocupar ministerios no de Estado, que son exteriores, defensa, interior, que decir, yo creo que francamente también Hacienda, me parecería... ¿Y justicia? Justicia no lo sé, ahí hay que ver. Hay que ver porque uno de los nombres que Podemos está manejando y que también manejan las fuentes de la Moncloa es la posibilidad que la jueza Vicky Rosell de Podemos pues pueda entrar en este ejecutivo. Entonces los nombres son Pablo Echenique, Irene Montero, Vicky Rosell, Héctor Illueca, que es una persona desconocida, digamos, era un inspector de trabajo y profesor de universidad. ¿Puede Podemos ocupar carteras como Hacienda y Trabajo? Yo creo que no, porque quiero decir, es que si tú ocupas el Ministerio de Hacienda, es que tú en realidad tienes la llave del gobierno. Quiero decir, por mucho que no tengas la presidencia, pues en realidad Hacienda, el Ministerio de Hacienda es un ministerio esencial, por el simple hecho de que es el ministerio que decide cuántos recursos repartir a los otros ministerios. Por lo tanto, sería de facto, digamos, por eso tener un poco el control de todo el Ejecutivo. Y dudo francamente que el PSOE llegue a eso, porque sería tener, digamos, un conflicto casi permanente dentro de los otros ministerios del PSOE y lo que sería el posible ministro de Hacienda de Podemos. Los ministerios más probables son transición ecológica, que se podría dividir entre energía y ecologismo, algo por el estilo, algo de vivienda, se ha hablado, la posibilidad, ¿no?, de crear un ministerio, vamos, sobre vivienda, políticas para la vivienda, y algunos otros ministerios así un poco, digamos, de pacotilla, quiero decir, pequeñas cosas, igualdad, quiero decir, cosas así, quizás cultura. Ahora, claro, aquí otra cuestión, pues puede ser realmente lo que sería de Televisión Española, ¿no?, que ya sabemos que Podemos pues es muy sensible al tema de los medios y que quizás quiera pues no poner sus manos sobre lo que es la parte informativa y de programa de Radio Televisión Española. Eso es una posibilidad real. En eso nos movemos. Vamos a escuchar, vamos en directo al Congreso de los Diputados, vamos a escuchar a Pedro Sánchez en este inicio de discurso de su intento por ser presidente de la sesión de investidura. Cotizan por unas cuantías muy superiores a los ingresos reales que tienen al mes. La situación de las llamadas trabajadoras Kellys, los riders o los temporeros agrícolas no son, señorías, pequeñas excepciones de precariedad, sino deficiencias estructurales que tenemos que corregir. Porque todas y todos ellos son trabajadores que necesitan y exigen y merecen derechos y sueldos dignos. Una economía moderna no puede basar su competitividad en el abuso salarial sobre una parte de los trabajadores, ni excluir a 1 de cada 6 personas en edad de trabajar o a 1 de cada 3 jóvenes. Y junto a ello, debemos garantizar la dignidad en la cuantía, la sostenibilidad y la naturaleza pública, y subrayo lo de público, de nuestro sistema de pensiones. Esta legislatura debe alumbrar un nuevo pacto de Toledo, que salvaguarde la clave de bóveda de nuestro estado del bienestar, que es el sistema público de pensiones, en un contexto evidentemente muy exigente por la caída de la tasa de natalidad, por el aumento de la esperanza de vida y, en consecuencia, por el aumento de la ratio de pensionistas sobre los trabajadores activos.
Y la pregunta que hay que hacerse, señorías, es ¿dónde queremos situar a España? Y nuestra respuesta, la respuesta que les propongo como candidato a esta investidura, es promoviendo empleo digno en una economía competitiva, sostenible, garantizando pensiones dignas, salvaguardando el sistema público de pensiones. El segundo reto, junto al empleo y sin duda alguna también la sostenibilidad del sistema público de pensiones, tiene que ver con la revolución digital, con la revolución tecnológica. Fíjense, según los datos que hace muy pocas semanas ha publicado la OCDE, un 21,7% de los empleos de nuestro país están en riesgo de automatización y, por tanto, de desaparición. Y junto a ese 21,7%, un 30,2% sufrirá una transformación radical por el avance de la tecnología. La revolución digital no solo impacta sobre el empleo, que es algo que es lo que más afecta e importa lógicamente a la ciudadanía, sino que afecta de lleno a cuestiones esenciales que defiende un gobierno progresista como el que nosotros queremos conformar. Por ejemplo, la fiscalidad, la justicia fiscal. Hace pocas semanas supimos en los medios de comunicación que una conocida plataforma digital audiovisual pagó en España, quédense con la cifra, 3.146 euros en concepto de impuesto de sociedades. Y no es la única. Esto no solo resulta insostenible, sino que atenta contra los más elementales principios de responsabilidad y de justicia fiscal. La revolución digital incide también en nuestros derechos y en nuestras libertades. Llevamos un ordenador 100.000 veces más potente que el Apolo 11 y que ya sabe más acerca de nosotros que nosotros mismos por la acumulación de millones de datos en el propio móvil. Y, por tanto, la pregunta que habría que hacerse y que hay que hacerse es ¿a quién pertenece esa información? ¿Quién controla esos datos? ¿Quién controla esos datos que se están convirtiendo en un factor de producción tanto más importante que la energía, que el capital humano o hasta incluso que los recursos financieros? Sectores enteros de nuestra economía se están reestructurando y adaptan modelos y sus modelos a plataformas digitales. Pero pese a ello, señorías, seguimos respondiendo con reglas de siglos pasados a realidades del siglo XXI. En ausencia de nuevas reglas, lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo es que se abren paso nuevas formas de trabajo precario, como son, por ejemplo, los riders, nuevas formas de elusión y de evasión fiscal, como el ejemplo que les he puesto, y nuevas formas de vulneración de los derechos humanos a la privacidad y al honor personal. Y en este periodo de transformación digital, la pregunta tiene que volver a ser la misma que antes les planteaba para el empleo y el sistema público de pensiones. ¿Dónde queremos situar a España? Nuestra respuesta es liderando en Europa, porque solamente se puede hacer en Europa, la revolución digital y protegiendo a la ciudadanía del poder de estos nuevos monopolios. El tercer gran reto al que nos enfrentamos es el de la emergencia climática. Este no es un desafío específico de España, es un desafío del conjunto de la humanidad, pero al que nuestro país singularmente está muy expuesto. Así lo demuestran los episodios de temperaturas extremas, las sequías. Este año, por ejemplo, es un paradigma de lo que les estoy explicando, el aumento del nivel del mar o incendios tan devastadores como los que hemos sufrido recientemente. La contaminación del aire mata y acorta la vida de muchas personas al año. ¿Es esta la sociedad, señorías, que queremos para nosotros y también para nuestros hijos y nuestros nietos? Si no tenemos planeta, lo que hagamos en otros ámbitos no va a servir para nada. Uno puede amueblar su casa sin paredes ni tejado. Por eso la sociedad, y en especial la gente joven, reclama que actuemos. Y que actuemos ya, que detengamos esa dinámica suicida que está erosionando la casa en la que vivimos y amenaza definitivamente con destruirla. Y nuevamente la pregunta tiene que ser ¿dónde queremos situar a España en este desafío? Y nuestra respuesta vuelve a ser liderando la lucha, la adaptación y la mitigación al cambio climático, convirtiendo este gran desafío en lo que realmente puede llegar a ser, y es una gran oportunidad de prosperidad y progreso seguro para el conjunto de la ciudadanía española. Señorías, el cuarto reto al que quiero referirme está relacionado con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La desigualdad que sufren las mujeres muestra su rostro más cruel en el machismo criminal. En 2018, casi la quinta parte de los homicidios registrados lo son por violencia de género. En apenas década y media, señorías, más de 1.000 mujeres han sido asesinadas como consecuencia de la violencia de género. 1.000 mujeres.
Esta lacra tiene un nombre, se llama violencia machista, no tiene apellidos ni eufemismos, se someta o se cometa en una casa o en la jauría de una manada. Y aquellos que quieran banalizar este drama, retroceder al pasado o inventar conspiraciones que tengan algo muy claro, nos van a tener enfrente. Pero la desigualdad que soportan las mujeres se expresa de muchas formas. La más visible es la participación injusta en el reparto de oportunidades, en las responsabilidades en el hogar y, sin duda alguna, también en los ingresos. Todo un despilfarro de recursos. Según las estimaciones propias del Ministerio de Economía, el Producto Interior Bruto de nuestro país crecería en un 15% más si se erradicara la brecha de género en el mercado de trabajo. La desigualdad es un problema de dignidad, pero también es un problema de derechos humanos. Es un problema de progreso social. Y la pregunta, en consecuencia, es ¿dónde queremos situar a España ante ese desafío? Bueno, pues están escuchando al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, enumerar una serie de prioridades de lo que quiere que sea su gobierno. Está hablando, en fin, de todos y cada uno de los elementos que caracterizan a la izquierda posmoderna. Esa izquierda inasible, una izquierda poco concreta, hablando de feminismo, hablando de ecologismo, hablando de asuntos que tienen una traducción en términos materiales muy difícil. No estamos hablando de grandes proyectos económicos, ni de liderar la Unión Europea, ni que seamos los socios preferentes de los norteamericanos, ni estamos hablando de cómo reformar la Constitución para hacer de España un país más unido, ni más próspero, ni estamos hablando de procurar que los niños españoles de toda España puedan tener el derecho, algo tan básico, de estudiar en su lengua materna. Estamos hablando de ecología, estamos hablando de violencia de género, un asunto que ha descrito como que la mitad de los españoles, las mujeres, están siendo violentadas por la otra mitad, en fin. Algo que es decepcionante, pero que no es, desde luego, una sorpresa. Luca, estabas escuchando muy atentamente el discurso de Pedro Sánchez y te ha llamado la atención un detalle respecto de Podemos. Sí, claro, es que después de hablar de ecologismo y de feminismo y demás, pues nos han aplaudido. Claro, eso ¿Y esto significa algo? Bueno, claro, es que nos movemos en eso, claro, también. Quiero decir, es que tenemos que entender que es bastante llamativo que estás hablando, en realidad, Pedro Sánchez habla de un tema muy genérico, como tú estabas apuntando, bueno, el feminismo, no sé qué, la mitad de la población en España está bajo una amenaza de no sabe muy bien quién, del ecologismo, ¿no?, que es el gran reto, es el reto desde los últimos 15 años, y en realidad, bueno, ahí hay un debate además científico en el que no se entra, porque no se puede entrar, porque es el nuevo término de la religión, ¿no? Es decir, ya es asumir que vamos hacia la catástrofe mundial y que, bueno, tendremos que hacer cohetes para vivir en Marte, por lo visto, porque aquí no veo, ya que no, que se habla tanto de la Luna. Pues vamos a ver, sí, rostros serios, ningún aplausos. Esto que alguien podría tildarlo de, bueno, esto que se está haciendo es frivolizar, el hecho de que no aplaudan o que estén serios no significa nada. En un momento como este puede significar muchísimo. Claro. Ese tipo de gestos puede traducirse en que quizá a día de hoy, en este momento, 12:30 de la mañana, no haya un acuerdo. Que en ese momento no hay un acuerdo. Esto es así. Quiero decir, eso es así, lo sabemos. Estaba hablando con personas de Podemos antes de entrar aquí en tu programa, Rafa, y ellos efectivamente dicen, ojo, porque aquí todavía no está cerrado ni mucho menos, porque está todo bloqueado en otros escollos. Después del primer escollo de Pablo Iglesias, ahora hay los ministerios, la idea de Irene Montero, si va a ser, ¿no?, esta vicepresidencia, no se sabe si es simbólica. Parece ser que el PSOE no quiere que en el Consejo de Ministros esté Irene Montero. Pero si le quieren dar una vicepresidencia simbólica, pero que se quede fuera, a las puertas, ¿sabes?, del Consejo de Ministros. Eso evidentemente desde Podemos no lo pueden aceptar, porque dicen, vamos a ver, acabamos de renunciar a que nuestro candidato, nuestro líder máximo e histórico, pues no esté, digamos, renuncie a ser ministro o ser vicepresidente o tener un cargo
en el Ejecutivo, pues no vamos a renunciar que también que no lo pueda tener Irene Montero. Además, porque en realidad Podemos son Pablo Iglesias y Irene Montero, en realidad. Tampoco nos vamos ahora a confundir, ¿no? Por lo tanto, esa es la situación. Es cierto que, en fin, que todo se puede desbloquear en las últimas horas. Estábamos hablando aquí, Rafa, si lo recuerdas, hace tipo un mes del tema del teatro, ¿no? En el que estábamos metidos, ¿no? La idea de si era la ópera o la opereta. Es decir, pues la ópera suele terminar en tragedia, la opereta suele terminar en farsa. Pues yo creo que veremos si va a ser una ópera, una opereta o qué va a hacer. Pero realmente parece ser que todavía no hay un acuerdo. Y también os puedo decir que en el PSOE hay muchas presiones para que finalmente Pedro Sánchez no haga ese acuerdo con Podemos. Por ejemplo, en el sector económico. Pero no el sector económico, el IBEX, etc. El sector económico es la señora Calviño, entre otros. Quiero decir, personas que saben cómo va la economía de este país, personas que saben que un acuerdo de gobierno con Podemos podría afectar en términos de inversiones, la entrada de nuevos fondos desde el extranjero, que como sabemos se mueven, es decir, en despachos de Nueva York, deciden dónde meter dinero en tiempo real. Si en ese momento están dudando si hacer una inversión en Madrid, en París, en Milán o en Berlín, pues quizás finalmente, digamos, se puedan decantar, si ven que hay un acuerdo con Podemos, que quizás lo consideran pues la posibilidad de un mal gobierno, pues de mover sus fondos pues a Berlín, por ejemplo. Y luego, claro, temas como la derogación de la reforma laboral. Eso es otro escollo muy importante, porque claro... Es un asunto estratégico. Es un asunto estratégico y Podemos quiere esa derogación de la reforma laboral del año 2012 que hizo Mariano Rajoy y que en realidad los efectos, pues quieras o no, son positivos, porque eso es así, y el PSOE no quiere. Entonces nos estamos moviendo, están cerrando, yo creo, algo parecido a un acuerdo programático, unas líneas estratégicas y generales, y luego tendrán que cerrar el tema de los sillones. Repito, 60% sí, 40% no. Quiero decir, todavía el partido está abierto. Nos vamos a quedar con esa predicción, con esa valoración, con ese análisis que hace Luca Costantini, que, como les digo, es una de las personas que conoce mejor los pasillos internos de Podemos. Luca, ha sido un placer, te dejo que te marchas, porque Gracias. Además te marchas al hemiciclo, ¿no? Ahí voy, eso es. Porque saben ustedes que esta tarde va a hablar Pablo Iglesias, primero hablará el señor Casado, luego Rivera y en último lugar, a eso de las 6:30, 7 de la tarde, quizá hable Pablo Iglesias. Luca, lo dicho, mil gracias. Vámonos a publicidad y a la vuelta estamos en directo con el presidente del gobierno. Bueno, pues fíjate, Javier Torres, qué morenito, parece casi azul marino, ese diputado del Partido Socialista. Están aplaudiendo la bancada socialista, los 134 diputados. Está hablando el presidente del gobierno. Acabamos de despedir a Luca Costantini y tenemos ya sentado a Javier Torres García, director de la redacción abierta de la tarde, que va a estar con ustedes a partir de las 6 de la tarde. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Parece que ha estado el presidente hablando de Franco, del mausoleo, del Valle de los Caídos. Bueno, ha hecho un repaso de todos los puntos importantes que el Partido Socialista, todas sus banderas ideológicas, que lógicamente en un día como el de hoy pues las iba a poner encima de la mesa. Ha hablado de la memoria histórica, que no puede haber en plena democracia, ha dicho el señor Sánchez, un mausoleo en homenaje a un dictador. Ha hablado de ETA, ha dicho que en 1975 había muchísimos atentados y que hoy en 2019 no se produce ninguno. Le ha faltado, lógicamente, añadir que los señores de Bildu están sentados en el Congreso de los Diputados, también en el Parlamento Navarro y en el propio del País Vasco. Pero sobre todo ha pedido el voto y al inicio ha atacado directamente otra vez más la foto de Colón. Ha vuelto a resucitar las tres derechas. Ha dicho que las dos derechas, refiriéndose a Ciudadanos y al Partido Popular, deben alejarse de la ultraderecha de Vox. No ha citado al partido de Abascal, pero lógicamente todos entendemos que se estaba refiriendo a Vox. La alusión era a Santiago Abascal. Ha hablado también del machismo criminal, dice que todo esto se tiene que combatir con más feminismo.
Más feminismo. Más feminismo, una de las feminismo. banderas, yo creo, Rafa, más importantes ahora mismo de la izquierda. El Partido Socialista la ha enarbolado. Veíamos el pasado 8 de marzo cómo miembros del Ejecutivo Socialista, ministras, acudían a la manifestación del Día Internacional de la Mujer, que ya sabemos que es una fecha totalmente secuestrada por el feminismo. ¿Qué más? La contaminación y el cambio climático eran algo Decíamos, también... Luca y yo, que está haciendo un discurso de izquierda posmoderna, es decir, de izquierda simbólica, pero que no, sin traducción en lo material ni en la gestión, de feminismo, de ecologismo, del planeta, de cosas que, en fin, que sí, que tienen cierto interés, pero que a los españoles lo que nos preocupa, yo creo, que es mantener una nación unida, que podamos ganar un poquito más de dinero, que los derechos se vean garantizados, y de esto por ahora no habrá dicho nada. Ha hecho una alusión a la precariedad laboral, eso sí es verdad que lo ha dicho en sus primeros minutos en la intervención el presidente en funciones, pero se ha entretenido más con otras cuestiones, con el feminismo, con lo que él denomina terrorismo machista y repito, al inicio haciendo esa alusión a Ciudadanos y al Partido Popular que deben alejarse de la ultraderecha. Ha dicho además que el Partido Socialista está sufriendo un cordón sanitario impuesto por los señores de la foto de Colón. De momento a Podemos, y esto también me parece noticia, no ha hecho ninguna alusión. Y antes del inicio del debate, fuentes de Podemos declaraban al diario El Mundo que el Partido Socialista ha vuelto a la posición original, es decir, no están ofreciendo, después de todo el ruido de la semana pasada, no están ofreciendo carteras ministeriales. Después de, yo creo que la entrevista que concede Sánchez en La Sexta se condena, dice, nosotros encantados de formar gobierno con Podemos, pero es que el problema y el escollo es Pablo Iglesias. Pues el señor Iglesias el viernes recogía el guante y dice, bueno, si yo soy el problema me marcho, pero ahora ya no tenéis ninguna excusa, ninguna coartada para no integrar a miembros de Podemos. Se estaba barajando y se estaba rumoreando la posibilidad de que Irene Montero fuese vicepresidenta del gobierno. A mí esto me cuesta mucho trabajo creérmelo. Vamos a ver en qué acaba esta votación, esta sesión de debate. Mañana es la votación y el jueves, si el día de mañana no tenemos 176, al menos 176 diputados que votan sí a Pedro Sánchez, pues nos tendremos que ir a esa segunda votación el jueves por la tarde. Yo te vi antes un poco optimista, Rafa. ¿Y si tampoco la hubiera? Nos vamos al 23 de septiembre, que ya sería el match ball, la última oportunidad para que el señor Pedro Sánchez pudiera ser investido presidente. Yo te veía muy optimista antes, Rafa. Tú estás casi convencido que hoy, o sea que mañana martes va a ser Sánchez presidente. Hasta hace una hora estaba casi convencido. Después de hablar con Luca Costantini, que es el experto de Voz Populi de Podemos, lo veo más difícil, ¿eh? Claro. Lo veo más difícil porque Luca me decía que a día de hoy, en estos momentos, 12:40, no hay un acuerdo entre PSOE y Podemos, no existe. Es correcto. Y además, muy hábil, muy sagaz, Luca me decía, ha hecho la Cámara del Congreso un barrido donde aparecían en el encuadre los diputados de Podemos, los 41 diputados que son, donde no se les veía en absoluto entusiasmados con el discurso de Sánchez, pero tampoco lo aplaudían. Es decir, me decía Luca, esto es muy significativo. Claro. Es muy significativo porque ahora mismo no hay nada. Y estamos ya, no es que nos quede un mes o una semana o un día para la sesión de investidura. En la sesión propia de investidura no hay nada. O sea que yo pensaba que las cosas estaban más avanzadas de lo que en realidad están, ¿eh? Hombre, es que el viernes hubo un giro de 180 grados que parecía que las negociaciones iban a llegar ya a su recta final, que esta semana tendríamos presidente del gobierno. Yo tampoco quiero decir que las relaciones estén rotas. Es que estamos asistiendo a unas negociaciones, Rafa, que cada día, prácticamente cada hora, los giros pueden ser constantes. Cada media hora la información que tú has ofrecido antes se queda totalmente obsoleta. Es decir, que las negociaciones van a seguir, lógicamente. Ayer, por cierto, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, abandonaba el Palacio de la Moncloa al filo de la medianoche. Al filo de la medianoche estaba Carmen Calvo con Pedro Sánchez reunida en el Palacio de la Moncloa. Vamos a ver qué es lo que ofrecen finalmente a Podemos. Si mañana siguen sin tener acuerdo, sin haber llegado a un pacto, pues lógicamente Sánchez mañana no va a ser investido presidente, pero de aquí al jueves, la jornada del miércoles, pues pueden dedicarla a hablar y a llegar a un acuerdo. No parece que Podemos vaya a decir que sí si no entra en el gobierno. Yo creo que esto no va a suceder. Si no le dan al menos ministerios a Podemos, Podemos no va a decir que sí.
Javier Torres, mil gracias, como siempre, por esta última hora, por este resumen de los primeros 35 minutos de la plática, de la conferencia, de la exposición del presidente del Gobierno en funciones, que quiere serlo definitivamente para los próximos 4 años. Les voy a dejar con Pedro Sánchez, enseguida retornamos con más análisis, pero quiero ahora dejarles con el directo, lo que está ocurriendo ahora mismo en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados. Vean. Actualizar su sistema educativo. Y de otro, tenemos que actualizar los marcos laborales, las redes, mejor dicho, de protección social y los mecanismos de redistribución a fin de garantizar la justicia social y proteger a quienes van a verse más afectados por esta disrupción tecnológica. Esta revolución representa una gran oportunidad para España porque puede resolver los problemas estructurales en el ámbito del mercado laboral. Y me explico. En los últimos 12 meses de Gobierno aprobamos, gracias también a la aportación y al apoyo de otras fuerzas parlamentarias, la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Aprobamos un plan director por un trabajo digno y regulamos el registro de jornada laboral para garantizar el respeto a los límites horarios y la retribución de las horas extraordinarias. Pero eso es solo el principio de la modernización de nuestro sistema laboral. Es necesario poner en marcha un paquete transversal, a mi juicio, de 10 medidas. Con un primer punto, un nuevo estatuto de los trabajadores que blinde derechos y regule las nuevas relaciones laborales. Es evidente que tenemos que actualizar de forma integral nuestro estatuto de los trabajadores, que data del año 80 del siglo pasado, porque las plataformas digitales, la robotización han desfigurado completamente los conceptos clásicos del empresario, del trabajador por cuenta ajena e incluso también del trabajador autónomo, como estamos viendo continuamente en los medios de comunicación y en el día a día más inmediato, más próximo, estoy convencido, con familiares y con amigos de todas sus señorías. En el menor tiempo posible, señorías, me comprometo a traer a la Cámara una propuesta basada en el diálogo social. Un nuevo estatuto de los trabajadores que tenga como fundamento el paradigma del trabajo decente de Naciones Unidas y de la Organización Mundial, o mejor dicho, Internacional del Trabajo, que exige, entre otros aspectos, que la contratación indefinida sea la forma habitual, ordinaria, de contratación. Un estatuto técnicamente solvente y que proporcione seguridad jurídica a todas las partes. En definitiva, un estatuto para las próximas generaciones. Todo ello sin perjuicio de abordar, lógicamente de forma urgente, medidas en el marco del diálogo social para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral impuesta en 2012. En segundo lugar, promoveremos la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo a través de ayudas, de programas, prácticas y también de políticas activas de empleo. Pero, sobre todo, lo que vamos a hacer es aprobar un estatuto del becario que protegerá a quienes dan sus primeros pasos en el mundo laboral, fomentando su retribución y evitando el encadenamiento ilimitado de periodos de prácticas. En tercer lugar, aprobaremos un plan estratégico de retorno para recuperar el talento profesional de aquellos españoles que tuvieron que marcharse al extranjero, sobre todo los jóvenes, en especial los investigadores y los científicos. En cuarto lugar, aprobaremos una ley de igualdad en nuestro mercado de trabajo, a la que me referiré posteriormente. En quinto lugar, transformaremos las políticas activas de empleo para garantizar la formación continua a lo largo de la vida y mejorar las oportunidades de los desempleados de larga duración. Propondremos, además, una reordenación y la simplificación de los subsidios por desempleo con el objetivo de elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección de aquellos que lo necesitan. En sexto lugar, en el plazo de un año, aprobaremos un nuevo plan director por el trabajo digno que tan buenos resultados está dando. En séptimo lugar, avanzaremos en la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras autónomos, universalizando sus derechos laborales y reduciendo trabas y cargas administrativas. Vamos a modificar esta legislatura, señorías, esta legislatura sí, el régimen especial para que coticen de acuerdo a sus ingresos reales. Y seguiremos ampliando la protección social de este colectivo,
como hemos hecho durante estos últimos 12 meses, gracias también al aporte y al apoyo de grupos parlamentarios, con la intención de equipararla a la de los trabajadores por cuenta ajena. En octavo lugar, vamos a reforzar el apoyo a las empresas de la economía social como modelo de empresa sostenible, integradora, generadora de empleo de calidad. En noveno lugar, vamos a impulsar un gran pacto social y político para la racionalización de los horarios, para que los españoles y, sobre todo, las españolas tengamos las mismas posibilidades de compaginar la vida personal, familiar y laboral. Y, finalmente, abordaremos junto a los agentes sociales un pacto de rentas para mejorar los niveles salariales de los hombres y mujeres trabajadoras, cuya punta de lanza será, lógicamente, el crecimiento y la elevación del salario mínimo interprofesional en consonancia con lo marcado por la Carta Social Europea. El reto, señorías, consiste en situar a nuestro país a la vanguardia de la transformación tecnológica, sin duda alguna, pero también situar a nuestro país al frente y a la vanguardia de un nuevo sistema económico, donde beneficie o se beneficie a toda la sociedad y no solo a unos pocos privilegiados. Pero no solo necesitamos medidas laborales. Para ganar el futuro del empleo hay que ganar también el reto del conocimiento y adaptar el modelo educativo a los nuevos tiempos. El futuro, sin duda alguna, lo va a ganar aquella sociedad que tenga profesionales preparados, investigadores y empresarios y empresarias capaces de innovar. Antes, señorías, dedicábamos las 2 primeras décadas de nuestra vida a formarnos y el resto a usar esa formación en nuestra vida profesional. Ahora tenemos la necesidad de formarnos continuamente, permanentemente, de aprender nuevas habilidades, de estar en permanente desarrollo y tenemos en consecuencia la obligación de ofrecer a la ciudadanía un modelo que responda a esa realidad. Por eso les propongo, señorías, convertir a España en el primer país europeo que reconozca el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Eso va a implicar un esfuerzo, un cambio muy elevado, muy importante, muy intenso. Vamos a tener que crear sistemas formativos que aún no existen, señorías. Vamos a tener que desarrollar un nuevo ecosistema educativo integrado por universidades, por centros públicos, pero también por centros privados de formación profesional y por empresas. Ese ecosistema nos permitirá proveer de cursos y de itinerarios lo suficientemente flexibles y adaptados a la realidad laboral que estamos viviendo, para que los ciudadanos y ciudadanas tengan la oportunidad de reiniciarse profesionalmente cuando así lo deseen o cuando así lo necesiten. Fíjense, hace unos días me emocionó leer la historia de un hombre que empezó a trabajar... Sí, otro. Sí, señorías, otro. Que empezó a trabajar cuando tenía 7 años. Empezó a trabajar con 7 años en el campo. Y a pesar de ello caminaba 15 kilómetros diarios para ir a una escuela nocturna y obtener su graduado, que finalmente aprobó. Ese mismo hombre, ya jubilado y cuidando hoy de su nieta, ha aprobado la educación secundaria obligatoria. Esto es España, señorías. Tenemos que recordar estos ejemplos. Tenemos que recordar estos ejemplos para inspirar a la sociedad a seguir aprendiendo siempre. Y tenemos que garantizar las oportunidades para poder lograrlo. Señorías, estoy convencido de que en el futuro los ciudadanos y ciudadanas tendrán trabajos cada vez más próximos a sus intereses, a sus pasiones y a sus capacidades creativas. Tenemos que luchar y trabajar para ello. Por eso es imprescindible que sepamos leer lo que los tiempos nos están diciendo. Nuevas leyes laborales, nuevas oportunidades de crecimiento en el conocimiento y en la formación de los ciudadanos y ciudadanas para avanzar en el empleo estable y también en la buena remuneración de ese trabajo. Esos factores, la estabilidad y el empleo de calidad, son fundamentales, señorías, para consolidar uno de los principales pilares del estado del bienestar, como es el sistema público de pensiones. En esta materia, el acuerdo político y el diálogo social estuvo a punto de lograrse antes de la precipitación de las elecciones el pasado 28 de abril.
Pero ese acuerdo político y social dentro del Pacto de Toledo son hoy más fundamentales, más indispensables que nunca. Tenemos, a mi juicio, bases sólidas, muy sólidas, sobre las que reforzar nuestro sistema. Y creo que además en la Cámara hay una clara voluntad política de evitar que haya una merma en el poder adquisitivo de los pensionistas. Por eso es preciso consolidar la actualización conforme al IPC real que se hizo en diciembre pasado, eliminándose el índice de revalorización en vigor, reducir la brecha de género con especial atención a las pensiones mínimas y no contributivas y reformular el factor de sostenibilidad conforme al acuerdo social alcanzado en el año 2011. Planteo, señorías, conciliar estos objetivos con la eliminación, y este es el compromiso que también asumo ante ustedes, en un horizonte de 5 años, del déficit del sistema de la seguridad social. Y para ello también estudiaremos nuevas fórmulas de financiación que garanticen la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Estas medidas se van a complementar mediante una reordenación de las bonificaciones, que es evidente, y hay acuerdo ya también en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, destinándolas exclusivamente a la inserción en el mercado laboral de los colectivos más vulnerables. En definitiva, señorías, lo que les propongo en este primer capítulo es avanzar con justicia social, con un nuevo estatuto de los trabajadores, con medidas de choque contra el desempleo, con una ambición educativa firme, determinada por el Poder Ejecutivo y también por el Poder Legislativo, y renovar el Pacto de Toledo. A continuación, les desarrollaré las medidas para abordar la revolución tecnológica. En 4 años, el tráfico de datos, señorías, se va a multiplicar por 5. El Internet de las cosas hará que todo esté conectado entre sí y, en consecuencia, emita información. Los vehículos, los electrodomésticos, las zapatillas de deporte con las que corremos, las bombillas, la inteligencia artificial, la biotecnología, el Big Data, son procesos, en definitiva, que van a transformar, ya están transformando el mundo. Las economías, las relaciones de poder, como por cierto ha ocurrido siempre en las revoluciones tecnológicas. Pero hay una gran diferencia respecto a esas revoluciones tecnológicas y la actual. Y es que esta es la primera vez que España está en posición de liderar esta revolución digital. Porque tenemos todas las herramientas para hacerlo y no podemos, en consecuencia, perder esta oportunidad. España, señorías, hay muy poca gente que lo sabe, pero hay que subrayarlo y decirlo permanentemente y de manera recurrente. España, señorías, es el país europeo con mayor cobertura de fibra óptica hasta el hogar, con un 77,4%. Solo en nuestro país hay más fibra que en la suma de las grandes economías europeas. España es, de hecho, el 5º país de la Unión Europea y el 8º del mundo con un mayor Internet inclusivo. Tenemos, en suma, las mejores llaves del futuro. España acaba de ser, y estuve hace poco precisamente con los científicos en Barcelona, acaba de ser elegida para instalar el supercomputador Mare Nostrum 5, que es una gran infraestructura tecnológica, que demuestra además cómo cuando podemos cooperar el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de España y también las instituciones europeas, hacemos grandes cosas por nuestro país y también por Cataluña y por la ciudad de Barcelona. Avances como este no pueden ser una excepción, deben ser la norma. Y solamente en el marco de estabilidad inversora podremos explotar todo el potencial de nuestro país y dar respuesta a las grandes demandas, a los grandes desafíos del sector. El Gobierno, como saben, en estos 12 meses de la pasada legislatura aprobó la Estrategia Española de I+D+I, que sirve de base a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que vamos a presentar antes de finalizar el año. En ella se van a abordar el impacto ético, el impacto laboral, el impacto económico y social de este tipo de tecnologías. Y vamos a invertir, les anuncio, de forma decidida. Vamos a convertir a España en un país de referencia, porque no podemos permitirnos ser el único país del conjunto de países europeos, sobre todo de las principales economías, que retrocede en inversión en I+D+I. Es necesario avanzar, llegar a ese 2% del Producto Interior Bruto que es y representa la media europea. Para ello, señorías, les propongo algo bien sencillo, algo que, cuando hemos hablado con los colectivos científicos, todos y cada uno de los grupos parlamentarios que aquí estamos presentes, lo hemos explicitado. Y es que esta legislatura sea la legislatura del Pacto por la Ciencia. Uno de los objetivos será el aumento progresivo de la inversión en I+D+I, hasta situarnos, como les he dicho antes, en la media europea. Apoyaremos
con fuerza, con determinación, la transformación de nuestro tejido empresarial a través de la creación, les anuncio, de una entidad pública de financiación de la innovación, el emprendimiento, la transformación digital y la transición ecológica. Es decir, vamos a crear una entidad pública, les repito, de financiación de la innovación, del emprendimiento, de la transición digital y la transición ecológica, que integre en un mismo grupo los programas y las entidades públicas de crédito existentes. Y gracias Y gracias a la Estrategia Nación Emprendedora que ya pusimos en marcha hace 12 meses, aprobaremos una ley de startups que reconocerá la naturaleza específica de estas nuevas empresas y también sus demandas e incentivos fiscales para la financiación y su desarrollo. Fíjense, la ciudad de Madrid, la ciudad de Barcelona están en la lista de las 10 ciudades europeas donde han nacido más startups en 2018. Por tanto, no hablamos de lograr, sino de consolidar lo logrado y ampliarlo a más territorios. Cuando nos referimos a la economía digital, lógicamente también estamos hablando de las pymes. Las pymes tienen en la innovación y en la digitalización una oportunidad única que ya están aprovechando. Les voy a dar algunos datos para que veamos la magnitud de lo que está aconteciendo en nuestro tejido primordial, que es el de las pymes. El 18% de las pymes vende a través ya de Internet. El 7% realiza ventas transfronterizas, ampliando, lógicamente, sus mercados. Nuestras pequeñas y medianas empresas han obtenido más de 3.300 millones de euros de la Unión Europea para inversiones en I+D+I. Y somos el país que más proyectos de colaboración lidera en este ámbito en el conjunto de la Unión Europea. Por ello, a principios del próximo año aprobaremos el Marco Estratégico de Pymes 2030 y lo pondremos en marcha de forma inmediata. Tenemos que aumentar, por lo demás, el peso de la industria en nuestro sector productivo para llegar al 20% del PIB, que es lo que nos recomienda la Unión Europea, y por eso vamos a impulsar un pacto de Estado por la industria, que será un acuerdo, eso esperamos, para definir una política integral, sostenida en el tiempo, para contribuir a mejorar nuestra productividad y la competitividad de nuestra economía, haciendo de este sector un motor de crecimiento y de empleo estable y de calidad. La transformación digital será también un instrumento clave dentro de nuestro plan estratégico de apoyo a las industrias culturales, a las industrias creativas, con especial atención al sector audiovisual y al de videojuegos. Reforzaremos la digitalización de contenidos en todos los ámbitos como forma de preservar el patrimonio cultural de nuestro país. Pero, señorías, la cultura es mucho más que el sector industrial. Y en este sentido, completaremos en esta legislatura el desarrollo del Estatuto del Artista, que también ha sido objeto de consenso por parte de los distintos grupos parlamentarios durante la pasada legislatura. Crearemos la Oficina de Derechos de Autor y aprobaremos, esperamos que esta legislatura sí, una ley de mecenazgo que necesita el tercer sector y, en particular, el sector cultural. La digitalización también tiene que alcanzar al sector público para facilitar y aligerar trámites, reducir cargas burocráticas e incrementar la eficiencia de los recursos. Daremos, en esto tengo que decirles, señorías, que nos vamos a comprometer, y yo personalmente, vamos a dar un impulso importante a la Administración digital y pondremos en práctica herramientas como la plataforma de Carpeta Ciudadana 2020, que será un espacio único con la información y los trámites de múltiples relaciones de los ciudadanos con la Administración. Además, vamos a incorporar herramientas de inteligencia artificial en ámbitos como la sanidad para mejorar los diagnósticos y optimizar recursos. La digitalización ofrece infinidad de posibilidades para facilitar la vida de los ciudadanos, pero para ello hay que facilitar también su conectividad y garantizar derechos digitales, protegiéndolos de posibles ataques y violaciones en su seguridad. En este sentido, señorías, vamos a desarrollar la estrategia de ciudadanía digital, vamos a poner en marcha un bono social de acceso a Internet para colectivos vulnerables y vamos también a desarrollar servicios de capacitación para quienes estén en riesgo de exclusión digital. Y al mismo tiempo, impulsaremos una Carta de Derechos Digitales y crearemos un certificado digital para medir el nivel de respeto a esos derechos por parte del sector privado. Y también
regularemos los requisitos del derecho Están al escuchando al testamento presidente del digital. Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. para la lucha contra Lleva la ya corrupción. pues casi exactamente Para una poder hora utilizar los de productos digitales con total su seguridad, plática señorías, aprobaremos para tratar de el plan convencer a los ciberseguridad y la diputados creación del Foro de que Nacional le de hagan Ciberseguridad. presidente del Y además Gobierno. potenciaremos la Oficina No parece de que Coordinación estén por la labor, por supuesto, entre la Policía Nacional y todos la los Guardia diputados Civil. ubicados Y pondremos ideológicamente en del marcha centro hacia la centros derecha. de No ciberseguridad. parece desde luego, pero es que, y lo preocupante, si yo fuera socialista, es que tampoco tienen demasiadas intenciones de votarle, al menos por sus caras, los diputados de Podemos, que parecen apáticos y desde luego no han aplaudido en ni una sola de las ocasiones que el hemiciclo, que la bancada socialista, por mejor decir, le ha dedicado un aplauso a Pedro Sánchez. De manera que veremos. Vamos a irnos a publicidad y a la vuelta vamos a analizar este y otros muchos detalles con el redactor jefe de Periodista Digital, Luis Valcárcel. En un plazo de un solo año me comprometo ante ustedes a incorporar una nueva ley orgánica del sistema universitario consensuada. Bueno, pues retomamos la señal en directo desde la carrera de San Jerónimo, la sesión de investidura. Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista y presidente del Gobierno en funciones, está ofreciendo la apuesta por la ciencia, por la innovación, la estrategia de liderazgo en la revolución industrial 4.0 está y intentando una reforma educativa que adecue los conocimientos que se imparten al mundo real en el que vivimos. diputados, a 134 de ellos ya los tiene Señorías, convencidos, y como les dije, el tercero de los 6 objetivos de acción del Gobierno, pero hasta completar los 176 que conforman la mayoría absoluta le queda. Le queda porque no tiene garantizado ni un solo voto favorable más allá de los suyos propios. Parecía al principio del día que Podemos estaba más cerca de lo que en realidad está de un pacto y nadie sabe muy bien qué puede ocurrir aquí. Les cuento cronológicamente de qué va esto. Vamos a estar escuchando al presidente del Gobierno, seguramente hasta dentro de media hora, 3/4 o incluso hasta las 2 de la tarde, depende de lo que el buen hombre se quiera tardar. Y luego esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, en la que empieza la redacción abierta de la tarde, estaremos en directo de nuevo con la señal del Congreso de los Diputados, porque Pablo Casado, el líder de la oposición, tendrá su intervención, luego Albert Rivera y luego Pablo Iglesias. Seguramente dé tiempo a que sean estos tres líderes los que puedan desarrollar sus discursos desde la tribuna del Congreso. Seguramente Santiago Abascal, el líder de Vox, ya tendrá que ocupar la tribuna parlamentaria en el día de mañana. Saben ustedes que mañana a partir de las 9 se reanuda la sesión de investidura, hablará Santiago Abascal y a partir de él el resto de fuerzas minoritarias, y también mañana será el día clave porque se celebrará la votación. Una votación que a día de hoy no está en absoluto garantizada para los intereses de los socialistas. Vamos a ver cómo se desarrolla todo, porque si mañana no hubiera una mayoría absoluta para los socialistas, habría una segunda oportunidad el jueves, 48 horas después. Y si este segundo intento también fracasara, habría 2 meses de por medio para lograr una mayoría. Nos iríamos al 23 de septiembre. Bueno, tenemos ya a Luis Valcárcel, redactor jefe de Periodista Digital. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Rosa? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, ¿cómo lo ves? Porque yo, si te confieso la verdad, a primera hora de la mañana le decía a mi compañero Javier Torres, director de la redacción abierta de la tarde, que lo veía bastante claro, bastante hecho, ese pacto PSOE-Podemos, que hubiera implicado a varios ministros, a varias caras visibles de Podemos en el Consejo de Ministros. De un rato a esta parte, yo ya no lo tengo tan claro. A ver, nunca hay que decir que algo está hecho si todavía no está firmado ni anunciado, sobre todo en la política española donde hay tanto trilero, ¿no? Entonces hay que hacer, sé que a los periodistas, sé que a ti en especial te gusta leer el futuro, sé que eres experto en cartas del tarot, pero yo te recomendaría que hasta el jueves no hagas ningún tipo de predicción porque seguramente te vayas a dar con la cabeza contra la pared. Entonces, humildad, modestia, hay que admitir que uno no sabe lo que puede pasar y hay que dejar que los hechos se sucedan. ¿Quién iba a esperar? Imagínate, la semana pasada, ¿quién iba a saber que en 24 horas esto iba a cambiar tanto, ¿no? Que
finalmente Pablo Iglesias iba a tirar la toalla, iba a recular, se iba a bajar los calzones y le iba a decir a Pedro Sánchez, pues sí, aquí lo tienes, me tiras un órdago, pues yo admito, yo acepto y me retiro de la contienda. Bueno, yo creo que, claro que está todo abierto. Luca Costantini decía que lo de Podemos no estaba hecho y Luca tiene muy buena información en ese sentido. Yo creo que, a ver, si algún interés tiene este tedioso, esta tediosísima, aburridísima sesión de investidura por la que hay que pasar, ya ves las caras de la gente apoyando la cara así, ¿cuándo termina esto? Qué soporífero, mira ahí, mira al de cultura. Y estos son los suyos, ¿eh? Y estos son los suyos, mira qué entusiasmo, qué entusiasmo. Bueno, imagínate los suyos, imagínate el resto, ¿no? Si estos son los suministros. Bueno, esto es soporífero, esto es aburridísimo y para lo único que sirve es para lo bueno va a pasar mañana y finalmente el jueves a ver si finalmente hay investidura o no. Mi impresión, por ejemplo, yo creo que Pedro Sánchez, cuando le dijo a Iglesias que él era el escollo para formar gobierno, en su fuero íntimo estaba esperando que le dijera así, pues yo de aquí no me bajo. Entonces yo creo que lo peor que le puede haber pasado a Pedro Sánchez es que Pablo Iglesias se haya upado del caballo y haya dicho, bueno, pues sí, mira, al fin yo no voy a ser inconveniente y ahora te vas a tener que tragar o con mi señora o con el siniestro Echenique o con otro siniestro como Rafael Mayoral. Imagínate esos personajes, esa tropa en el gobierno de España. Y yo creo que Sánchez, que es un mercenario del poder, que es un tío ambicioso y demás, yo creo que incluso a Sánchez eso le preocupa, porque a nadie le gusta tener a ese tipo de patulea dentro de tu gobierno, ¿no? Ya me dirás cómo cabalgar ese tigre, ya me dirás cómo controlarlos. Esta mañana escuchaba algunas cosas, algo que me llamaba la atención, por ejemplo Pedro J. Ramírez o Jiménez Los Santos elogiando a Pablo Iglesias. Qué gran estratega, qué bien lo ha hecho, qué jugada. ¿Verdad? La jugada de Pablo Iglesias era entrar en el gobierno, era ser vicepresidente, era mandar. Y se ha quedado fuera. ¿Cuál es la gran jugada? ¿Cuál es la gran jugada? Es decir, efectivamente, yo creo que entre el pulso entre Sánchez e Iglesias, pues sí, puede leerse que gana Podemos, porque al fin de cuentas te va a meter a su gente en el Consejo de Ministros y va a tener información privilegiada. Por un lado, para saber lo que estás haciendo, y por otro lado, para hacerte la oposición, porque Podemos no es un socio fiable, y Sánchez lo sabe. Entonces yo creo que la estrategia de Sánchez, aquella entrevista con Antonio García Ferreras, cuando sale a decir que el escollo es Pablo Iglesias, yo creo que ahí se mete en un lío. Yo creo que él jamás pensaba que Iglesias, con lo arrogante, con lo soberbio que es, se iba a bajar del caballo. Y al fin de sin embargo cuentas, se bajó y tenemos precisamente justo ese momento, ese testimonio de Pablo Iglesias cuando reconoce públicamente, delante de una cámara de televisión, que si el problema es él, sencillamente él no estará en ese Consejo de Ministros. Y en ese momento es cuando a Pedro Sánchez se le funden los plomos, se le rompen todos los esquemas y no sabe cómo reaccionar. Vean a Pablo Iglesias diciendo lo que Pedro Sánchez pensaba que nunca iba a decir. España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas que asuma que los derechos sociales tienen que ser el eje de gobierno. El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta lógicamente la va a hacer Unidas Podemos. He trasladado esto a Pedro Sánchez y he pedido a Pablo Echenique que traslade al Partido Socialista nuestra voluntad de negociar ya un gobierno de coalición de izquierdas. ¿Tú crees que es en este momento que se rompe la estrategia de los socialistas? A mí es la sensación que me da, porque yo creo que no esperaban que Iglesias diera el brazo a torcer. Yo creo que en el foro íntimo de Sánchez hubiese estado más cómodo, por supuesto que está más cómodo con Ciudadanos, yo creo que en eso no cabe duda, estaría mucho más cómodo en un gobierno más que vire más al centro. Ahora Sánchez va a tener que comandar un frente popular. A ver cómo se lleva eso. Que Sánchez nos venga en ese discurso, lo que nos tendría que decir ahora es cuáles son las medidas
que les ha prometido a los independentistas, que también van a querer parte de su pastel, las medidas que va a tener que consensuar con Podemos, qué ministros le va a dar, porque esto no sirve de nada. Esto es para hacer Sánchez el presidente, pero yo lo que quiero saber es lo que viene después, que es lo que me aterra. A mí lo que me da muchísimo miedo es lo que viene después, que es un frente popular, es decir, es la amenaza, cuajar la amenaza ante la cual el Partido Socialista, por la chulería de este señor, porque si este señor durante estos 3 meses, en lugar de ir viajar por Europa, se hubiese dedicado a hacer política, a negociar, a ofrecerle algo, aunque después Ciudadanos diga que no, o el Partido Popular diga que no, yo creo que el Partido Popular hubiese dicho que sí. Yo creo que si le ofrecían algo sobre la mesa decente, algo que diga... ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? Yo creo que si le ofrecían decir, mira, 155 a la primera, no a los indultos, Cataluña bien atada, baja de impuestos, Casado le dice que sí. Sí, es muy probable. Casado le dice que sí. Entonces, si este señor se hubiese dedicado a hacer política en lugar de dedicarse a lo que se ha dedicado, que son 3 meses en los cuales, como él mismo admitió en la entrevista a García Ferreras, no habló en ningún momento de programas o sea, durante 3 meses de lo único que hablaron es si Iglesias entraba o no en el gobierno. Es una absoluta vergüenza. Encima nos miente. Vamos a escuchar, porque el presidente del gobierno está volviendo a hablar de asuntos, de sus favoritos, de sus preferidos. Franco, la ecología y el feminismo. Bien. No se trata de mejorar esas cifras, sino de lograr que no haya ni una mujer muerta más por esa causa. Hay más violencias contra las mujeres, sin duda alguna. 1 de cada 3 víctimas de delitos sexuales no cobra la indemnización que le corresponde. Y de aquellas que sí lo reciben, la cantidad es irrisoria, poco más de 160 euros. Por eso adoptamos ya las medidas más urgentes y el compromiso del Gobierno de España es a implementar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Tomaremos también algo que creo que es importante y es la iniciativa para que se avance en este sentido en el conjunto de la Unión Europea, donde no existe una definición conjunta para el feminicidio ni una legislación homogénea en torno a la violencia de género. Las mujeres no solo sufren violencia y agresiones, siguen sufriendo una desigualdad de partida. Y un ejemplo elocuente de esto es la brecha salarial que repercute lógicamente en la cuantía de las pensiones que luego cobran cuando llegan a la edad de jubilación. En la pasada legislatura es cierto que ya iniciamos un camino para eliminar las brechas salariales y para equiparar los permisos de paternidad y maternidad. Y vamos a impulsar, como les he dicho en el capítulo del empleo, la Ley de Igualdad de Trato y de Oportunidades en el Empleo y en la Ocupación, que avanza precisamente en la conciliación de la vida laboral y familiar. Y vamos a ratificar también el Convenio 189 de la OIT, con el objetivo de consolidar la igualdad de derechos laborales y de seguridad social de las personas que trabajan como empleadas domésticas, que son en su mayoría mujeres. Es el mantra de Pedro Sánchez. Ha dedicado muchos minutos de este discurso de investidura a hablar del feminismo, de las mujeres. Ha llegado a decir que la mitad de la población española violenta a la otra mitad. Claro, es decir, los que no piensan como él no son feministas. Ya lo explicó Carmen Calvo con total claridad. Es decir, el feminismo no es de todos, el feminismo es de ellos, porque ellos lo han inventado. Como todo el mundo sabe, el Partido Socialista inventó el feminismo. Y los que no les bailamos el agua, pues no somos feministas, somos unos cavernarios. Este fin de semana lo contábamos en Periodista Digital, un reportaje bochornoso de la 2, en la cual ya ni siquiera antes te hacían propaganda, ponían la alcachofa a una tía y hablaba, y bueno, pero ahora es la voz en off, ¿no? En estilo orwelliano, lo que va contando y lo que va diciendo. Hay que erradicar los piropos. Y si viene un chico con las uñas pintadas, no significa que sea homosexual, ¿eh? Ese era el guión que leía esta voz en off en ese reportaje, mientras, y esto es lo mejor de todo, mientras una tía con hijab, con un altavoz, hablaba defendía los derechos de la mujer. Este domingo en el diario El Mundo pueden ver precisamente quiénes están defendiendo los derechos de la mujer, que son mujeres que se han quitado el hijab. Se llama Free Hijabs Women.
y lo que buscan es acabar con el hijab porque entienden que es una vestimenta de opresión. De sometimiento. Es una vestimenta que no han decidido ellas voluntariamente ponérsela, sino que es para estigmatizarlas, para someterlas, para secuestrarlas. Y daba muchísima gracia que en la televisión pública que pagamos todos a precio de oro tengamos que soportar esas imágenes que eran infames, ¿no? Pues estos tíos, ahora lo que vamos a tener que escuchar es a Pedro Sánchez hablando precisamente de eso, encarnando el feminismo. Y por otro lado, por cierto, claro, hablaba de la brecha salarial entre las mujeres. Él lo tuvo muy fácil porque él colocó a su mujer en el Instituto de Empresa para dirigir el Africa Center con un sueldazo impresionante a dedo, y la ha colocado ahí porque Begoña Gómez es la mujer del presidente. Ahí la mejor manera para un socialista de acabar con la brecha salarial es colocar a su mujer en un Instituto de Empresa. ¿Un sueldazo? ¿Te recuerdas más o menos cuánto? Bueno, creo hasta donde sé que el sueldo no se dio a conocer, pero el cargo en el Africa Center implicaba... ten en cuenta que fue un cargo que se creó para ella, se creó a dedo para ella. Y si el sueldo, si se dio a conocer, no lo recuerdo, pero imagino que debería ser un gran sueldo. Doy por hecho que esta mujer ha tenido mucha experiencia en viajes en África y en ONGs y conoce el continente como la palma de su mano para que le hagan un cargo. Bueno, y si no su marido pondrá el Falcon para que conozca África de punta a punta. Era una ironía porque parece que esta señora, yo al menos lo leía en aquellas fechas en las que se dio a conocer la noticia, ni siquiera había pisado África en su vida. 6.000 euros. Y no lo pisará. O sea, África lo de menos. Me está diciendo Miguel 6.000 euros limpios todos los meses. Pues ahí lo tienes. Pues no hay nada mejor que acabar. Así acaban los socialistas con la brecha salarial. Quiero que hagamos ahora un repaso a la prensa del día, porque toda, obviamente, señala esta sesión de investidura, y sobre todo quiero que se fijen en el titular del diario El Mundo, porque va a ser muy interesante. Dice el diario El País que el Partido Socialista busca cerrar el pacto con Podemos antes del debate, algo que yo creo que no se ha producido. Negociación frenética para acordar el primer gobierno de coalición de la democracia. La formación de Iglesias aspira a una vicepresidencia, además de ministerios. Casado y Rivera librarán hoy un pulso por el liderazgo de la oposición. Esto lo verán ustedes esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, que estaremos de nuevo en directo cuando Pablo Casado y Albert Rivera, y también Pablo Iglesias, intervengan desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Vamos ahora con el diario El Mundo, y quiero que hablemos de esto, porque es un asunto que yo creo que está muy bien traído. El pacto con Podemos quiebra el plan de Sánchez de virar al centro. El Partido Socialista teme que el acuerdo limite la capacidad para afrontar reformas de Estado y frene la proyección exterior del líder socialista. Los comunes dicen que habrá que hablar del referéndum en Cataluña. Luis Valcarce. Pues fíjate que yo no estoy muy de acuerdo con ese titular, porque si no hubieran hecho algo para evitarlo, ¿no? Es decir, al final no ha sido el diario El Mundo ni nosotros los que decíamos que Podemos era el socio preferente del PSOE. Eran ellos. Era Marisú Montero la que salió a decir que nos dejen gobernar con Podemos y dejen ahí los escaños que faltan y nosotros gobernaremos con Podemos y haremos lo que nos dé la gana. Pues eran ellos los que decían que Podemos era su socio preferente. ¿Han descubierto a Podemos ahora? ¿En qué momento, a qué hora precisamente Sánchez se cae del caballo y dice: oiga, que estos tíos no defienden la democracia, que hablan de presos políticos, y el 155, y si tengo que decretar un 155 y mi vicepresidente no va conmigo? ¿En qué momento el PSOE descubrió que Podemos era un partido profundamente despótico, antidemocrático, que quiere acabar con la Constitución del 78? ¿Cuánto tiempo le llevó a Pedro Sánchez a hacer este descubrimiento? Y ahora se ponen como quejicas a decir que va a haber un viaje hacia el centro. Venga, hombre, o nos toman el pelo, o nos toman por idiotas, o realmente han hecho el ridículo. Les han tomado el pelo. El último de los periódicos. Quiero que vean la portada de La Razón, que también obviamente apunta a lo que está ocurriendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Legislatura a subasta. Es la portada del diario La Razón. Sánchez e Iglesias imponen el hermetismo en su negociación in extremis para cerrar un gobierno de coalición que permitiría al presidente revalidar en la votación del jueves.
Los ministros de Podemos y sus carteras marcan la tensión de los negociadores. Casado buscará marcar perfil de hombre de Estado en su cuerpo a cuerpo con el líder. Rivera reivindicará su no es no para zanjar la crisis interna por no apoyar al PSOE, y Abascal se estrena con el sello Made in Spain y un duro discurso de Cataluña. Precisamente sobre el primero de los tres líderes de los llamados de la derecha, Pablo Casado, quiero que vean una pieza de este mismo fin de semana en el que Pablo Casado decía que la investidura de Sánchez, que se producirá o no mañana, echará a andar o no mañana, es una investidura en cualquier caso incierta. Quiero que escuchen a Pablo Casado y también a Javier Maroto, la mano derecha del presidente del Partido Popular, que en el día de ayer estuvo en el curso de Miguel Ángel Blanco, la segunda edición del curso de Miguel Ángel Blanco, que saben ustedes que el Partido Popular celebra todos los años por estas fechas, en el aniversario de su asesinato. Pablo Casado, Javier Maroto, sobre lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en el Congreso de los Diputados. Seguimos aún fuera de la normalidad política, con una investidura incierta y con la posibilidad de que llegue a cerrarse de mala manera, con esta simulación de novedad en las últimas horas para hacerlo previsible, que es que el Partido Socialista pueda pactar con quien lleva pactando todo el mes y que el Partido Socialista pueda llegar a un acuerdo de gobierno a nivel nacional con Podemos, como ha llegado a un acuerdo de gobierno con Podemos en 10 diputaciones, en 10 capitales de provincia y en 7 comunidades autónomas, algunas ya firmadas y otras en trámite. Y vamos a hablar de muchas cosas y va a haber un contraste. Va a haber un contraste sin duda, porque efectivamente, ese debate, en el debate de mañana, vamos a ver que solo hay dos modelos. Solo hay dos modelos en la política española. El de la España cogida con alfileres que quiere malvender Sánchez para seguir mandando él, y la España moderna, unida y con grandes retos que queremos aprovechar y defender desde el Partido Popular. Esos son los dos debates, son los dos modelos que vamos a tener y son los dos modelos que todo el mundo va a poder contrastar. Bueno, pues el Partido Popular. Yo creo que se está hablando, Luis, y te traslado mi opinión, se está hablando poco del Partido Popular y de Pablo Casado, y es el líder de la oposición. Yo creo que está un poco desdibujado con toda la tensión política que hay sobre la incertidumbre de si habrá o no pacto. También el hecho de que tenga competencia Albert Rivera, Santiago Abascal, el papel debería ser protagonista y no lo es. De Pablo Casado lo veo desdibujado, difuminado. Todo es posible, todo podría ocurrir también que esta tarde haga, porque él es un grandísimo parlamentario, haga un discurso extraordinario y recupere el liderazgo. Pero a día de hoy veo a Pablo Casado un poco perdido. Yo creo que durante la etapa de la moción de censura y luego después, hasta que se diluyeron las Cortes, el líder de la oposición no fue Casado. El líder de la oposición, por lo menos por lo que se podía ver en el Congreso, era Albert Rivera. La explicación de esto yo creo que hay que buscarla en los líos internos que tenía el Partido Popular y los frentes abiertos que tenía Pablo Casado, que le impidieron estar más centrado en hacer oposición que en tener que tapar las fugas de agua que tenía dentro de su propio partido. Recordemos que si no hubiese sido por Madrid, Casado hoy no sé si sería presidente del Partido Popular, porque hasta ese momento estaban todos afilando los cuchillos para cortarle la cabeza. Entonces, al final, Casado salva ese match point, sobrevive, y ahora sí, ahora no tiene excusa para no hacer oposición. Esperamos de Casado un discurso, esperamos algo mucho mejor de lo que dijeron ahí, porque ahí parecían becarios, o sea, Maroto y Casado, por lo menos en ese corte parecían becarios. Esperamos algo de muchísima más altura. Yo lo espero. Yo creo que Casado tiene una oportunidad de dar un gran discurso, de mostrarse, de reafirmarse, y sobre todo también lo haría de cara no solo al que no le ha votado, sino de cara a los suyos, de cara a su bancado. Tiene que hacer un discurso que le reconcilie con los suyos, ¿no? Él no tiene a toda la bancada consigo. Entonces, este es un excelente momento para hacerlo. Y Albert Rivera, que es el que le disputa el liderazgo de la oposición, ¿cómo lo ves? ¿En qué estado de forma le ves? Pues fíjate que yo creo que las tornas han cambiado. Ahora el que tiene líos internos
es Álvaro Rivera, el que tiene fugas internas es Álvaro Rivera. Me sorprendería, Rivera también es un gran parlamentario, no me extrañaría si hiciera un buen discurso, pero entiendo que también hasta ahora Rivera, entre el ingreso por la gastroenteritis, ¿no? La gastroenteritis que tuvo, sus líos, ahora sus líos con el tema de la finca, sus líos internos, que tiene un carajal en el partido brutal, pues tiene mucho, ha estado bastante descentrado. Vamos a ver el discurso que hace, porque en realidad el foco va a estar puesto en él. Es decir, todavía hay gente que cree que Rivera puede dar un paso, sorprendernos a todos y tenderle la mano a Sánchez. Yo creo que eso no va a pasar bajo ningún aspecto, pero hay gente que todavía tiene, sobre todo gente de Ciudadanos que tiene... Recordemos que la crisis en Ciudadanos ha venido por eso, ha venido porque había una parte de su partido, y no eran pocos los que pensaban que podían, sí, que había que llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez. Veremos. El tercero en discordia dentro de los partidos nacionales con vocación de oposición. Hemos hablado de Pablo Casado, hemos hablado de Albert Rivera. Santiago Abascal, al que seguramente no escucharemos hoy, lo escucharemos a primera hora de mañana. Luis, ¿qué opinión tienes de Santiago? ¿Crees que...? Porque Santiago también, no es que esté desdibujado, pero es mucho más visible Iván Espinosa Los Monteros, Javier Ortega Smith, y Santiago parece desaparecido en combate desde hace tiempo. Lo vamos a ver mañana. Hombre, y yo preferiría le vamos a testar. yo preferiría que el discurso si lo diera Espinosa. O sea, si tiene que ser un discurso de Ortega o Espinosa, que son en ese sentido son más más directos, me parece que son más contundentes. Pero bueno, en todo caso, si lo tiene que dar Santiago Abascal, pues yo espero un buen discurso también por parte de Abascal. Ya ha resuelto el tema de los pactos, con lo cual ya no tiene la presión de si tiene o no que pactar con el PP y con Ciudadanos. Me parece que eso ya está más o menos encarrilado. Bueno, ¿te imaginas que Santiago Abascal diga voy a votar a favor de Sánchez? Y entonces Sánchez tenga que decir con los votos de la extrema derecha, presidente con los votos de la extrema derecha. Pues intereses no le faltan a Vox para votar a favor de los socialistas. ¿Por qué? Porque si vamos a unas elecciones, uno de los principales damnificados de esas elecciones va a ser el propio Vox. De los 24 diputados podría quedarse en 10 o 12. Hombre, de que tendría un coste para él a nivel electoral brutal, pero estaría muy bien la broma, ¿no? De decir, mira, al final te vas a tener que fastidiar, vas a tener que ir a Europa a explicar por qué la extrema derecha ha apoyado tu investidura. Vamos a irnos a publicidad. Luis, quédate con nosotros. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos para seguir escuchando al presidente del Gobierno en directo, en la sesión de investidura. Su discurso de investidura, en el que me da que está convenciendo a pocos. A los suyos, porque son los suyos, pero las caras de aburrimiento y de sopor son muy evidentes. Publicidad y estamos de nuevo con la sesión de investidura. Impulsar una reforma del sistema de asilo común europeo. Y el segundo, una apuesta clave en la cooperación con actores fundamentales para nosotros, por nuestra realidad geográfica, que es los países de origen y de tránsito, y singularmente con Marruecos. El fenómeno migratorio tiene un alto grado de potencialidad divisiva, no solo entre socios europeos, como hemos podido ver durante estos últimos años, sino también en nuestras sociedades. Por eso tenemos que combatir la instrumentalización de ese fenómeno con decisión y reforzar la cooperación al desarrollo como un vector fundamental. Señoras y señores diputados, Europa es un proyecto que nos cohesiona como país y también como sociedad en sus tres vertientes. La Europa de los ciudadanos, ampliando derechos, libertades, reforzando lo que se ha llamado el demos europeo y, ¿por qué no?, soñando, al menos yo sueño con ello, con el que en un futuro podamos tener una Constitución europea. En segundo lugar, además de la Europa de los ciudadanos, la Europa de los Estados-nación, avanzando en la cooperación entre países en el ámbito de la industria, de la energía, del desafío digital, de la ciberseguridad, de la migración, de la política exterior, de la defensa común, del cumplimiento de los acuerdos de París y la exigencia de que nuestro continente sea un continente neutro en emisión de CO2 en 2050. Y junto a la Europa de los ciudadanos, la Europa de los Estados-nación, la Europa de las regiones. El siglo urbano en el que estamos implica el que la perspectiva territorial y local deba ser vital si queremos
responder eficazmente a muchos de los desafíos que tenemos por delante y también legitimar aún más el ideal europeo. 3 enfoques que identifican un anhelo: una España autonómica en una Europa federal, un nuevo espacio de soberanía que no merma el sentimiento de pertenencia. Nadie es menos español, es menos catalán, es menos vasco, es menos madrileño, es menos andaluz por ser europeo. Ocurre todo lo contrario. Reforzamos nuestras identidades a fuerza de ser europeos. Aprendamos, señorías, de las lecciones que ofrecen experiencias recientes como el Brexit, un proceso contrario a la lógica de los tiempos, al sentido de la historia, construido sobre una falacia, sobre la mentira, y ha debilitado una democracia Raquel, ¿te lo llevas? tan importante a la cual miramos todos, como es la democracia británica, y ha socavado hasta incluso los consensos más esenciales y primarios en la sociedad británica. Hoy, por primera vez, hay una coincidencia casi exacta entre el ciclo político en España y el que se abre en el conjunto de la Unión Europea. Bueno, pues están escuchando al presidente del Gobierno en funciones hablar de inmigración, de Unión Europea, del proyecto europeo, de identidad nacional, regional y europea, como identidades que juegan o se complementan como las muñecas rusas, una está incluida dentro de la otra, y este finalmente es uno de los asuntos de la inmigración, pero también el de Europa, que caso de tener que convivir con Podemos en el mismo Consejo de Ministros, van a surgir fricciones, eso desde luego. Y Luis Valcárcel no va a ser el único asunto. De hecho, no se me ocurre asunto en el que no puedan surgir conflictos. No, fíjate, dice Sánchez, Europa necesita una migración legal y ordenada. Lo dice el tío del Aquarius. O sea, lo dice el tío del Aquarius, el que se ha sacado una foto con un barco atestado de inmigrantes ilegales a los cuales se les puso alfombra roja. Pasar, chicos. Fueron recibidos como serviros, Mr. Marshall. serviros. Luego después, por la puerta de atrás, ahí sí se pusieron las pilas porque dijeron, como sigamos por esta vía, nos crujen. Y ahora sí tienen un gran problema. El buenismo les ha causado, al igual que le pasó a Merkel y a otras, les ha obligado a recular, porque en las calles se está viviendo muchísima inseguridad y Sánchez sabe que ahí tiene que cambiar de política, pero no lo va a decir, lo va a intentar ocultar. Pero es muy curioso que quiere combatir a las mafias. ¿Y cómo se combate a las mafias, señor Sánchez? Recibiendo al Aquarius, Todos esos que están en el Aquarius son gente que enriqueció a las mafias, porque todos ellos tuvieron que pagarles a las mafias para subirse al Aquarius, para que los rescaten en el mar. Con lo cual el mensaje fue, tírense al agua que nosotros estamos ahí con un barquito y Jordi Evo les va y les recoge. Y ahora dice que se necesita una inmigración legal y ordenada. Eso cuando lo decía Vox era de ultraderecha, pero como le dice Pedro Sánchez, pues va a misa. Me llama la atención esto que dices. Enseguida vamos a analizar unos cuantos tweets de gente muy ingeniosa que Luis tiene seleccionados, pero antes me gustaría que apuntaras en algo que has dicho, que es muy incorrecto, que muy pocos medios y analistas se atreven a decir, pero que tú lo has sugerido, lo has deslizado. Hablando de la inmigración, decías que en las calles se está produciendo cada vez una mayor inseguridad. Y eso es algo que Periodista Digital, como también en el Toro TV, os estáis atreviendo a decir. Y es las manadas de extranjeros. Hombre, lo están diciendo, primero lo están diciendo las estadísticas, lo están diciendo las mujeres que van a las comisarías a denunciarlo, lo están diciendo las personas a las que en Barcelona son atracadas en el metro, patrullas de ciudadanos, como ya nadie les hace caso, los ciudadanos barceloneses han tenido que montar patrullas para perseguir ellos mismos a los carteristas. Los barceloneses no se pueden ir de vacaciones porque o se van de vacaciones con el miedo que cuando vuelvan les ocupen la casa. Y si te ocupan la casa, pues Dios te ayude, porque si esos ocupas encima tienen menores consigo, no hay Dios que los saque de ahí. Con lo cual te deseamos muchísima suerte. La situación no la denuncian los ciudadanos, no es que nosotros simplemente la reflejamos en nuestro periódico. Pero el problema es que lo han intentado ocultar durante muchísimo tiempo. Y el tema de las manadas, lo venimos diciendo, esto es un tema cultural. No eso, ahora le están echando. Ahora, una vez que pasó el efecto de la manada de Sevilla, de la manada de Pamplona, han tenido que decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo explicamos las otras manadas? Porque esta era muy fácil de explicar. Había un guardia civil y un militar, con lo cual eran españoles.
Es el problema que tenemos aquí las mujeres con el macho ibérico. Eso era muy fácil de explicar. ¿Y los otros? Que el 70% son todos magrebíes, o en su mayoría extranjeros, y la manada de Alemania, en la cual el Bild tuvo que sacar un artículo diciendo ya no sois bienvenidos, en las cuales había manadas de búlgaros, manadas de sirios, manadas de libaneses. En Noruega les dan cursos a los refugiados y no refugiados, les dan cursos explicándoles que una mujer en minifalda no es una puta. Esto no me lo estoy inventando, esto sale en un artículo, salió en un reportaje de una televisión inglesa. Entonces, claro, esto desmonta ese sueño flower power del multiculturalismo, que es lo que a la izquierda le pone. Pero lamentablemente, y por más que Elisa Beni se ponga como una loca en las televisiones, esto no es culpa del porno duro. O vamos a decir que los jóvenes, que estos niños que vienen con una mano atrás y otra adelante tienen acceso a internet, tienen fibra óptica para estar colgados del porno duro durante no sé, 12 horas al día. Eso no se lo cree nadie, eso no se lo cree nadie. Entonces, o afrontan el problema, que es integral, o sea, esto no solamente se mejora con policía en las calles, esto se mejora sobre todo devolviendo a toda esta gente que ha venido y de la cual España no se tiene que hacer cargo. ¿Por qué no tenemos que hacer cargo de menores que han venido aquí sin sus padres, sin nada, y a la buena de Dios? Entonces estos niños tienen que ser devueltos porque hay así un convenio con Marruecos que Marruecos no está respetando. Y mientras nosotros estamos aquí discutiendo muy cómodamente en este plató del Toro TV, las niñas en muchas zonas de España pues salen aterradas, están siendo asoladas. Y todos los días una manada, y todos los días una manada, y todos los días una manada. Y eso sí, por supuesto, no vamos a saber las nacionalidades, no vamos a saber sus caras, porque esos privilegios solamente estaban reservados para la manada de Sevilla. Es un doble rasero brutal, pero es el doble rasero de siempre. Esta semana tuvimos otro doble rasero que contamos en el Quilombo de Periodista Digital, y es un amigo de esta casa y amigo nuestro también, Antonio Miguel Carmona, persigue a un delincuente al que se ha llevado un móvil. Estaban comiendo, un móvil, el tío roba el delincuente de una mujer que resulta ser su expareja, sale corriendo, Carmona le persigue durante muchísimas manzanas hasta que da con él, forcejean, hubo intercambio de golpes y Carmona finalmente recupera el móvil y se lo entrega. Pues Antonio Miguel Carmona paseó por las televisiones siendo un héroe. Era Batman. El rótulo de La Sexta Noche era la gesta de Antonio Miguel Carmona. Y hombre, yo lo aplaudo, es decir, yo no puedo más que sacarme el sombrero ante una persona que hace eso. Pero el mismo trato, ante un hecho similar, por supuesto con un desenlace mucho más trágico, que es la muerte, en este caso, que fue el de Borja, el joven de Fuengirola, el tratamiento no fue el mismo. Forcejearon, se pegaron, lamentablemente el atracador muere en la caída al golpear su cabeza con el suelo, pero el tratamiento no fue el mismo. Homicida, ¿por qué? Porque le apoya a Vox. Y si te apoya Vox es populismo, entonces estás vendido. Borja, estás vendido. Hagas lo que hagas, estás vendido. Entonces va a salir la abogada Beatriz de Vicente en el espejo público diciendo efectivamente que según nuestro acorde de derecho se debe llevar una buena multa y una buena condena, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto Elisa Beni gritando a los cuatro vientos que Borja es un homicida. Ante el mismo hecho, ante un hecho bastante similar, nadie salió a decir, Borja, lo que has hecho, el desenlace no lo queríamos, nadie, pero finalmente lo que ha hecho, que ha sido defender a una mujer indefensa tal. ¿Por qué? Porque le apoya a Vox. En cambio, si eres del PSOE, eres Batman, y Madrid es ciudad gótica. Vamos porque está hablando, me dice Raquel, de un asunto interesante. ¿Está hablando de Venezuela, Raquel? ¿De qué, perdón? ¿De Asia? Ah, no, sí. Sí, Asia de China tampoco es un tema importante. Está viendo a qué embajada manda a Irene Montero. podría ser. ¿Alguna embajada? Que la mande a Vietnam. A ver si encuentra alguna. Bueno, me decías que yo les anuncio que yo soy un aficionado a las redes sociales y tengo una muy buena opinión de ellas. Hay que tener ciertas precauciones, hay gente con el colmillo muy retorcido, hay abusones como en los patios de cualquier colegio, pero también hay mucho ingenio y mucha gente muy brillante
Y sospecho que son algunos... Bueno, no sé si son ingeniosos, pero sí te puedo dar un poco la idea de lo que se está comentando frente a lo que están viendo. Por ejemplo, Rufián, por ejemplo, Gabriel Rufián. Que está ahora mismo sentado ahí. Casi una hora y media, y parece que Sánchez tenga mayoría absoluta. 0 referencias a Cataluña y a Podemos. Rufián, ojo que estos son los que le van a apoyar, estos son los que le van a hacer presidente. John Mueller, economista, Diario El Mundo, vamos a dedicar esta legislatura, está citando a Sánchez, vamos a dedicar esta legislatura a que los autónomos esta vez sí coticen por sus ingresos reales. Y Carmen Tomás le responde, machacará a la mayoría de los autónomos en lugar de ayudarles. Es decir, cuidado porque esto es todo un aviso a los autónomos, cuidado con la cartera porque Sánchez viene preparado para robárselas. Otro, les propongo convertir, esta se llama Kiowa, les propongo convertir a España en el primer país europeo que reconozca el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Y pregunta esta tuitera, ¿alguien sabe qué quiere decir esto? ¿Qué más? Había visto uno de Luis del Pino, por aquí abajo. Ah, sí, sobre el Estado autonómico, ¿no? A ver si lo encuentro. Bueno, se me ha ido. Ya, hablaba precisamente de eso, decía que el Estado autonómico había ayudado a cohesionar España y se preguntaba Del Pino, bueno, ¿en qué país vive este hombre? ¿No? Porque todos sabemos que si ha servido algo el Estado de las Autonomías, ha servido exactamente para lo contrario. Bueno. Sobre esta tuitera que decía que qué demonios significa lo de la garantizada la vida escolar durante toda la vida, o lo del derecho escolar, significa, según he entendido yo, que si antes la educación era o debía ser obligatoria hasta los 18 años, que ahora el Estado debería encargarse de garantizar y de proveer de educación a cualquier español en cualquier momento de su vida, puesto que las demandas tecnológicas así lo exigían. Deberíamos estar sometidos a una renovación educativa cada X tiempo, sobre todo en según qué trabajos. Y eso el Estado debería también ser garante. A mí este discursito de la educación ya me tiene harto. Rafa, te digo la verdad, estoy harto de escuchar la educación. Esto es del siglo XIX. Esto es cuando tenías una gran masa de gente analfabeta y había que darle instrucción, darle cultura. De lo que tendríamos que estar hablando ahora es de que España se está quedando última en lo que tiene que ver con la próxima batalla que se viene, que es la tecnológica y es la de las telecomunicaciones. Sobre todo estoy hablando del 5G. Y en esa batalla, por supuesto, España no da la talla, España no existe. Es decir, esa batalla se va a librar entre Asia y Estados Unidos. Y por supuesto quien tiene todas las de ganar son los asiáticos, que vienen invirtiendo en esto y vienen trabajando en esto desde hace muchos años. Con lo cual España se queda fuera, teniéndolo todo a favor, teniéndolo viento a favor, porque España tecnológicamente es un país de los más desarrollados del mundo, pero se queda fuera. No invertimos, no tenemos empresas punteras en este sector, no tenemos nada. Ya no teníamos industria. ¿A qué estamos condenados? Es decir, a mí que no me vengan con educación. Yo lo que quiero saber es a esos jóvenes que vas a educar tanto y que los vas a educar tanto y les vas a dar tanta educación, en un momento determinado van a tener que trabajar. No tienen empresas donde trabajar, no hay industria donde trabajar. ¿A dónde los van a mandar? ¿Los vamos a volver a mandar afuera, muy bien preparaditos, pero van a terminar trabajando fuera? Tú tienes que, en lugar de venir con toda esta... con todos estos discursitos que ya los hemos escuchado 20.000 veces, para que, aparte, claro, te viene con un discurso de la educación, dice, bueno, me imagino, plan de la educación, que dentro de 4 años va a venir todo el gobierno y se lo va a terminar cargando y va a terminar pasando como pasa siempre, es decir, al final los niños siendo utilizados como cobayas ante los ingenieros sociales que la educación les viene fantástico, sobre todo para adoctrinarles y para lavarles la cabeza, que es lo que saben hacer y muy bien. Decías en ese tuit de Gabriel Rufián, que ahora mismo está sentado en la tribuna, está sentado en el Congreso de los Diputados, es uno de los 14 diputados de Esquerra Republicana. Gabriel Rufián decía que Pedro Sánchez está hablando como si tuviera una mayoría parlamentaria y que no ha escuchado ningún gesto ni hacia Cataluña, quiere decir, ni hacia los separatistas catalanes, que son ellos, ni hacia Podemos. Esto a mí me hace pensar que las posturas siguen estando muy alejadas. Y no es que quede un mes para el debate de investidura, ni una semana, ni un día. Es que estamos ahora mismo celebrando el debate de investidura y las posturas están muy alejadas. Y mañana se vota. Bueno, pero
No, tampoco nos tenemos que llevar las manos a la cabeza. Rufián es el que dijo que en 18 meses se iba porque estaban fundando la República Catalana. Rufián sigue ahí y seguirá ahí a perpetuidad, sobre todo porque tiene 2 hipotecas y ya en pocos años ha venido del paro, entró en la política y ya lleva 2 hipotecas. A estos que vienen con una mano atrás y otra adelante en la política les ha ido de puñetera madre. A los ciudadanos que somos a los que nos van a sablear con impuestos, has escuchado a Sánchez, justicia fiscal. Cuando un socialista te dice justicia fiscal, ponte a temblar. Bueno, exactamente. Cuida la cartera, pues viene a robártela. Bueno, en definitiva, mira, un tuit de Esther Muñoz, que esta, como saben, esta es una pena, pues Esther Muñoz era una de las... Era senadora del PP, era una de las personas con más proyección que tiene. Dice, como mujer he sufrido violencia verbal por mi ideología, por no ser de izquierdas. Una violencia ejercida por el hoy presidente en funciones que me llamó fascista por manifestarme por la unidad de la nación. Y su vicepresidenta me niega a poder defender la igualdad por no ser socialista. Aquí está el feminismo de Pedro Sánchez. Luis Valcárcel, redactor jefe de Periodista Digital, muchas gracias. Mil gracias por venir aquí a la redacción abierta de Intereconomía a analizar la actualidad. Vamos a continuar con la señal en directo que tenemos desde el Congreso de los Diputados, porque el presidente del Gobierno vaya para casi 2 horas de discurso soporífero que no entusiasma ni siquiera a los suyos. No hay más que verles la cara a los ministros. Imagínense el divertimento que está suponiendo, o la tortura, por mejor decir, al resto de diputados del hemiciclo. Vamos con esa señal. Regenerar la democracia es también terminar con la vigencia de figuras obsoletas, como son los aforamientos, y por eso creo que es importante que en esta legislatura abordemos la reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos de los políticos. Les pido a todos, también a mi partido, a mi grupo parlamentario, que entre todos seamos capaces de llegar a acuerdos para renovar instituciones sumidas en la interinidad durante un periodo de tiempo inaceptable. Me refiero al Consejo General del Poder Judicial, me refiero al Defensor del Pueblo, a la presidencia del Consejo de Transparencia y al Consejo de la Radio-Televisión Española. El Gobierno apostará, sin duda alguna, por la vigencia de los principios de igualdad, de mérito, de capacidad, de prestigio, de consenso amplio en la elección de estos órganos. Y regenerar nuestra democracia, señorías, por último, es también honrar la memoria democrática de nuestro país. Por ello, daremos un nuevo impulso a las políticas de reparación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, el Estado asumirá directamente la gestión de las políticas y actuaciones de búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación. España, señorías, es el primer país de la Unión Europea, y el segundo del mundo en número de desaparecidos. No podemos fingir que este hecho nos es ajeno. Señorías, tenemos ante nosotros un tiempo apasionante. Un tiempo que va a figurar en los libros de historia porque supone un instante único en el progreso de la humanidad. De nosotros depende que este sea un tiempo para España donde la esperanza venza a la frustración. Ahora es el momento de avanzar. Hoy podemos empezar a corregir los déficits estructurales de nuestro mercado de trabajo, de nuestro empleo. Hoy podemos empezar a sentar las bases de nuestro liderazgo en la revolución digital. Hoy podemos reafirmar nuestro compromiso firme e inequívoco con la transición ecológica. Hoy podemos seguir todos juntos la senda abierta por el feminismo en la causa por la igualdad. Hoy podemos empezar a consolidar nuestro estado del bienestar para combatir cualquier forma de desigualdad social. Hoy tenemos la oportunidad de ponernos al frente de las transformaciones que necesita la Europa en la que creemos. Señoras y señores diputados, España no se divide en 17 comunidades autónomas y en 2 ciudades autónomas. España se une en su diversidad desde 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Esa es la España en la que queremos, en la que creemos. Y tengan el convencimiento de que nuestro mejor momento no pasó, está aún por llegar. Para construir esa España pido la confianza de la Cámara. Y la pido no en mí, sino en la sociedad española,
La pido no en mí, sino en el propio Parlamento, que solo pondrá o se podrá poner a andar efectivamente cuando haya un gobierno. Y los españoles, señorías, han decidido avanzar. Nos han pedido avanzar. Y estamos en condiciones de hacerlo, en base a acuerdos con distintos grupos parlamentarios, a los cuales quiero agradecer su interlocución, y muy señaladamente al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Señoras y señores diputados, procedemos de dos tradiciones distintas de la izquierda. Hasta ahora hemos hablado mucho de nuestras diferencias y estamos comprobando que no es sencillo alcanzar un punto de encuentro. Pero nada que merezca la pena es fácil. Y lo que tenemos por delante merece mucho la pena. Tenemos sobre nosotros la mirada esperanzada de millones de compatriotas. Nos corresponde trabajar para culminar un acuerdo y después tenemos la posibilidad de sacar adelante todo aquello en lo que coincidimos, todo aquello en lo que nos une. Y lo que nos une se resume en muy pocas palabras, señorías. Lo que nos une es la promesa de la izquierda, un progreso ecológicamente sostenible y la distribución justa de ese progreso. O si lo prefieren de otra manera, una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales en armonía con la naturaleza. Muchas personas han puesto un gran esfuerzo y una gran ilusión en que uniéramos nuestras fuerzas, pero también en que uniéramos mucho más que nuestras fuerzas, que uniéramos nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia, nuestra experiencia para mejorar la vida de la gente y de este modo cambiar la historia de España. Debemos atender a esa llamada y debemos hacerlo guiados por el ejemplo de las generaciones que nos precedieron y de la Constitución que nos legaron. Señoras y señores de la bancada conservadora, sé que ustedes preferirían marchar en otra dirección, a la que he propuesto desde esta tribuna. Pero eso, señorías, ya lo decidieron los españoles el pasado 28 de abril. No les pido que apoyen este proyecto. Lo que les pido es que retiren las barreras. Lo que les pido es que permitan que España tenga gobierno. Lo que les pido, lo que les exijo, es que España avance. Gracias. Bueno, pues el presidente del Gobierno, casi 2 horas de discurso, 1 hora y 50 minutos aproximadamente, 52 minutos aproximadamente. Un discurso en el que al final, solo al final, en los últimos minutos, ha hecho una referencia explícita a Podemos, a su socio prioritario. Los últimos minutos, de hecho, del discurso los ha dedicado a Podemos, un partido al que ha señalado como originario de una tradición de la izquierda diferente a la suya, que está reconociendo también que tienen dificultades para llegar a un acuerdo, pero literalmente ha dicho que todo lo que merece la pena cuesta. Esto quiere decir que las negociaciones siguen, las negociaciones se suceden y muy probablemente en estas 2 horas que restan para que se reanude la sesión parlamentaria se volverán a reunir los negociadores de ambos partidos políticos. Saben ustedes que Carmen Calvo, Adriana Lastra están participando en las negociaciones por parte del Gobierno, por parte del Partido Socialista. Pablo Echenique, Pablo Iglesias e Irene Montero son miembros del equipo negociador de Podemos. Partidos que, como bien se ha encargado de señalar el presidente del Gobierno, provienen de tradiciones ideológicas diferentes, aunque pertenecen ambos a la misma estructura ideológica, que es la izquierda. Son partidos que, según el presidente del Gobierno, están prácticamente condenados a entenderse y mañana
es la fecha en la que se comprobará si esas negociaciones, si esas reuniones que se han venido celebrando durante los últimos meses, algunas públicas y otras privadas, dan o no su fruto. Mañana se alarga la sesión de investidura, empezaremos con Santiago Abascal a las 9 de la mañana. Esta tarde saben que están citados Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Mañana se reanudará con Santiago Abascal y el resto de partidos separatistas y regionalistas, y por la tarde se votará la presidencia del gobierno en manos de Pedro Sánchez. Tendrá o no éxito, pero se votará con total seguridad y comprobaremos si las negociaciones que llevan celebrándose en las últimas semanas y meses tienen, como les digo, éxito o no lo tienen. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esta sesión de 2 horas, esta conferencia, este discurso del presidente del gobierno, un discurso ideológico, pero superficial, abundando en aspectos de lo que los analistas llaman la izquierda posmoderna: feminismo, ecologismo, corrientes migratorias, multilateralismo, europeísmo, y pocas en referencias a las cuestiones tangibles, a las cuestiones explícitas, muy poquitas referencias, apenas referencias al quizá el problema más acuciante que tiene nuestro país, y es su unidad territorial. Ha pasado muy por encima, e incluso en directo el propio Gabriel Rufián le recriminaba al presidente del gobierno haber ignorado lo que él llama la cuestión catalana, que no es otra cosa que la cuestión separatista. Como les digo, las espadas siguen en alto. Seguramente estas 2 horas que restan para que se reanude la sesión de investidura, los socialistas y la izquierda radical las aprovecharán para continuar con esos intentos de acuerdo, y a las 4 de la tarde reanudamos la sesión de investidura con la comparecencia del presidente del Partido Popular, con Pablo Casado. Será ya con Javier Torres García en la redacción abierta de la tarde. Ahí nos vemos.